Guillermo del Toro ha estrenado una nueva película, y si algo tengo yo perfectamente claro, es que la nueva versión de Frankenstein va a ser una de las más recordadas y queridas por el público en muchísimo tiempo. Y no es nada más eso, sino que esta visión tan especial, tan pura y tan característica de un cineasta merecía verse por completo en una pantalla grande. Es parte de la plataforma de Netflix, pero sin lugar a dudas, con la calidad que tiene tanto dentro como fuera de la pantalla, hay un producto que merecía tenerse en las salas de cine. Porque sí, damas y caballeros, Frankenstein de Guillermo del Toro es una de esas experiencias que necesitan sí o sí verse en una pantalla de cines. Queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias por estar aquí nuevamente. Vamos a hablar de Frankenstein de Guillermo del Toro. Ya tuve la oportunidad de verla en la plataforma de Netflix. Estuvo en cines selectos de Estados Unidos y creo que en México incluso por un corto tiempo, pero honestamente, como dije en la introducción, esa película merecía verse en la pantalla más grande posible, porque la dedicación, el tiempo, el esfuerzo y el arte que hay detrás de esta película son una joya y una gloria bendita para los ojos. Quiero hacer hincapié en que no he leído la novela de Frankenstein. Yo no soy muy adepto a las películas de terror. He visto la Frankenstein original, vi aquella película en blanco y negro, pero he de decir que posiblemente esta Frankenstein para muchísima gente va a ser la película favorita sobre este personaje escrito en los años 1800 de la novela de Mary Shelley que se publicó en 1818 y con muy buenas razones detrás, porque incluso después de ver la película tiene el espectador la posibilidad de ver un detrás de cámaras de 45 minutos aproximadamente de cómo se hizo la película. Así que quiero dividir este video en tres segmentos, haciendo también honor a la propia película y la forma en la que Guillermo del Toro nos la presenta. Frankenstein de Guillermo del Toro es para mí una obra de arte. No sé si es la mejor película del cineasta o es la mejor película del año, pero sin lugar a dudas para el espectador que tiene la oportunidad de verla, lo sientes en el primer instante que aparece un fotograma de la película. Hay arte detrás. Y si conocen la cinematografía de Guillermo del Toro o el palmarés que ha tenido en los últimos años, sabes que su estilo es así. La propia explicación del director en términos generales es que quiere que todo se sienta artístico y eso es lo que él quiere entregar a su audiencia porque sabe qué tipo de audiencia y qué tipo de público es ávido de sus productos cinematográficos, los cuales él describe como un conjunto de dolores que no se pueden nombrar. Lo ha mencionado en diversas entrevistas de la película y así se palpa en la propia cinta. Dura 2 horas y media, dura 149, 150 minutos, pero pese a esa duración aparentemente extensa para un largometraje de plataforma, el tiempo se siente muy bien equilibrado en los tres actos que tiene la película, porque son tres actos, aparte de lo que bien sabemos de introducción, desarrollo y desenlace, sino que la propia película se toma el tiempo para dividir todo en tres segmentos: en preludio, la historia de Víctor Frankenstein y la propia historia de la criatura. Porque esto es como si contáramos dos lados de una misma moneda, las dos vertientes de una misma figura. Así que esta película, aparte de ser una obra que el espectador identifica de inmediato como un producto que Guillermo del Toro quería hacer desde hace bastante tiempo, tiene un enorme, enorme proceso detrás. Si vemos el barco que aparece en la cinta, Guillermo del Toro lo va a construir 100% real. Si vemos el set de laboratorio de Frankenstein, lo va a construir Guillermo del Toro al 100%. Si vemos grabaciones en exteriores, en el pueblo, en Edimburgo, en todo lo que tiene que ver con la ciudad que rodea Frankenstein, lo van a rodar en exteriores, porque todo se tiene que sentir auténtico. Guillermo del Toro es uno de esos directores que le hacen mucha falta al cine actual, más que nada porque lo que necesita rodearse del propio director es
arte 100% creado por humanos. Y como estamos ya en una época en donde la inteligencia artificial está a la orden del día, haciendo prácticamente ya algunos de los trabajos de los seres humanos, dices tú, a la IA vamos a dejarla un ratito descansar porque Guillermo del Toro se va a encargar de hacer esto de la forma más manual, genuina y artística posible. Tienes un equipo detrás de cámaras, de diseñadores, de maquillistas, de vestuario, de fotografía, que han creado un producto muy, muy puro. Puede no ser una de tus películas favoritas, puede incluso parecerte aburrida, pero lo que hay en el proceso detrás de su creación es tan complicada como la realización del propio monstruo por parte de Víctor Frankenstein. Tenemos aquí una especie de creación maestra diseñada al milímetro, casi casi como la unión de una cirugía, como si fueras tú un cirujano haciendo tu propio producto detrás de una idea, detrás de un proceso, y cómo la ejecución de esa idea debe ser cuidadosa, debe ser milimétrica, porque un error te termina trastocando todos los planes originales. Y así se ha sentido la propia película. Hay un maquillaje impresionante al actor que interpreta a la criatura, al monstruo de Frankenstein. El actor es Jacob Elordi, que tiene una altura de como 1,95, 1,96. Tiene una expresividad impresionante y hubiera sido interesante ver qué tipo de película funcionaba con Andrew Garfield como la criatura, porque el papel era originalmente para Andrew Garfield. Se gestaron algunas cosas detrás de cámaras, Andrew Garfield ya no pudo por cuestiones de agenda o algún otro tipo de inconvenientes, y se terminó dando el papel a un Jacob Elordi que está extraordinario en todas sus facetas, tanto en el monstruo que más se conmueve como en el monstruo más agresivo que Guillermo del Toro termina mostrando. El proceso de maquillaje es con el tipo sentado en la silla a las 2:30 de la mañana, 10, 11 horas de maquillaje, con 42 prostéticos encima, 14 nada más en la cara. Es todo al milímetro, es un proceso de creación impecable. La parte del vestuario es igualmente muy bien planificada, por ejemplo con el personaje de Maya Goth, que es Elizabeth Harland, me parece que se llama Harlander. Es todo de acuerdo a su propia personalidad, porque ella es una joven amante de la naturaleza, cuidadora de todo lo que involucra este entorno, y el vestuario lo ejemplifica de las mil maravillas. Guillermo del Toro y su equipo de producción han creado una película de las cuales ya casi no se hacen. El propio Oscar Isaac lo dijo. Ojalá se hicieran más de estas películas, porque no se sabe cuántas más de este estilo vamos a tener en un futuro cercano, porque ya todos son efectos visuales, pantallas verdes y demás, que aquí en un momento se utilizan para lo referente a las escenas del mar y demás, a las tomas lejanas, porque no se van a meter en el Ártico a grabar, pero si necesitas construir un barco gigante para las escenas de exterior en las cuales el barco se tiene que ver, Guillermo del Toro lo va a construir. Es un director que ama lo práctico, ama lo artístico, y le encanta tener todo palpable, todo que se pueda tocar y que se pueda tener al alcance de tu mano. Y es una película que tiene un entendimiento muy interesante del concepto de la fealdad y de los dolores propios, de cómo eso se va trastocando conforme pasa el tiempo, y la propia historia lo ejemplifica a través del vestuario, a través del color de la fotografía, a través de la iluminación, a través de los sets, a través de los decorados, a través de la producción, y eso es algo que Guillermo del Toro ha conseguido muy bien en todos sus productos, y cada una de las películas que ha realizado ha tenido su respectivo proceso creativo, pero con una mente maestra detrás, como la de Guillermo del Toro. Luego las películas se pueden gustar más o menos, pero eso es lo que para mí cataloga a esta Frankenstein como una obra mayúscula de arte. Ahora sí, pasando a la reseña de la película, me parece que Frankenstein de Guillermo del Toro es una construcción muy interesante de ese fenómeno que uno podría catalogar de terror, que uno podría catalogar de horror,
porque hemos visto n número de versiones del monstruo de Frankenstein desde que el tiempo es tiempo. Vi la película original del año 31 con Boris Karloff ahí en el papel del monstruo de Frankenstein, la película en blanco y negro. Es una cinta que ha sido ya un clásico y a partir de ahí se han basado muchas alrededor del espectro narrativo del cine de horror y de monstruos, pero que ahora, con el toque personal de Guillermo del Toro, vamos a ahondar un poco más, tanto con el propio estilo del director como por la fidelidad que se le puede otorgar a partir de la novela de Mary Shelley que se publicó en 1818. Yo no vengo aquí a hablar de qué tan fiel es o no a la novela, porque, vuelvo a repetir, no la he leído, pero cuando estás ante una película de Guillermo del Toro hay que estar muy conscientes de que va a haber una que otra libertad creativa, más que nada por el propio mensaje que ya el propio Guillermo dio en una de sus entrevistas. Todas mis películas son parte de un conjunto de dolores que no se pueden nombrar y hay una gran amalgama de sentimientos alrededor de sus películas que construyen la parte bella que aparentemente todo está muy feo, todo es lúgubre, todo es gris, todo es nauseabundo, pero puedes verle a las imperfecciones un cierto grado de belleza a través de el viaje que se construye alrededor de ese propio fenómeno. Tienes aquí a Oscar Isaac, tienes aquí a Maya Goth, a Jacob Elordi, a Christoph Waltz, en 4 papeles que son significativamente opuestos uno del otro, pero que resumen muy bien todo este conjunto de espectros narrativos que Guillermo del Toro le quiso imprimir, porque esta es una película que habla mucho sobre el dolor y sobre la soledad. Tienes a un Víctor Frankenstein que sufrió una pérdida muy fuerte a nivel familiar en una edad muy temprana, que tenía una figura paternal no muy recomendable y que a partir de ahí él tuvo una especie de deseo de construir la perfección y también con una necesidad de vencer a la muerte y de saberse poseedor de la solución ante ese fenómeno inevitable que es que en algún momento vas a terminar muriéndote. Y la película te lo explica muy bien. Solamente los dioses vienen de monstruos, es decir, hay monstruos en el mundo que únicamente son ese tipo de individuos los que se creen dioses. Los monstruos quieren llegar a ser Dios, pero llega a un punto en donde se termina convenciendo uno de que eso no es posible y de que todo es más imperfecto, incluso tú buscando la más absoluta perfección. Víctor Frankenstein tiene este pensamiento obsesivo de crear algo sumamente perfecto, sumamente propio y de que él se sabe la posibilidad de que todo el mundo lo va a voltear a ver y de que él hizo algo a través de lo más podrido, a través de lo más perverso, que es la unión de diversos cuerpos muertos, de diversos cadáveres, para a partir de la ciencia y a partir de la medicina darle vida, y que incluso el mismo Dios no puede ser capaz de lograr un fenómeno de semejante magnitud. La película lo explica muy bien a través de las emociones, a través del dolor, a través de esa ira contenida que posee Víctor Frankenstein, que se autopercibe como el héroe, pero mientras vemos más la película, vemos esa obsesión que lo convierte más en un villano, en el verdadero monstruo de la película. Y a través de los ojos también de la propia criatura, interpretada de manera muy, muy conmovedora y trágica por parte de Jacob Elordi, vemos todas esas facetas: el miedo, el desconocimiento, la incertidumbre, pero sobre todo también la sensación de que esta aparentemente intangible unión de piezas realmente tiene sentimientos, tiene la concepción de lo que es la soledad, el sentirse constantemente sin apoyo, sin cariño, sin nadie que lo voltee a ver, por lo que él no entiende qué es lo que el mundo le tiene deparado, no entiende su entorno, el entorno no lo entiende a él, pero hasta que conoce a cierta persona, puede entender qué es lo que verdaderamente es ser un monstruo, autopercibirse como un monstruo, pero como otra persona le dice: no, tú no eres un monstruo, tú eres mi amigo, tú eres mi
amigo, tú eres el protector, el espíritu del bosque. Esa parte de la película te muestra la otra cara de la moneda, la otra vertiente, no nada más la historia de Víctor Frankenstein, sino el lado completamente opuesto, como algo que proviene del dolor no necesariamente tiene que convertirse en algo podrido, sino en algo puro, en algo decente, en algo bueno, en algo que busca el cariño. Y eso es la unión de diversas partes de un montón de cadáveres. Mientras que el hombre, el ser humano, que es 100% autoconsciente del bien y del mal, se convierte en una sombra de sí mismo buscando una perfección que no existe. Y esas son las dos caras de la moneda. La dualidad entre el personaje de Oscar Isaac y el de Jacob Elordi me parecen una joya a nivel argumental. Tienes personajes secundarios como el de Maya Goth y el de Christoph Waltz que funcionan como un soporte narrativo para la creación del monstruo de Frankenstein, pero sobre todo el cómo se percibe a Víctor Frankenstein cuando está en su entorno laboral y el qué es lo que verdaderamente intenta con esa creación a nivel general, a nivel individual, y el cómo la gente va a ver a Víctor Frankenstein cuando ese monstruo salga a la luz. Pero todo se termina viniendo abajo para aparentemente el protagonista de la película, que es Oscar Isaac, cuando la mujer que idealiza más por la parte física, porque lo termina diciendo, se junta con el monstruo, con la criatura, mientras que a él, el inventor, el que le da vida a la criatura, es un cero a la izquierda para Elizabeth, que es el nombre del personaje de Maya Goth. Hay un tinte de emociones tan contenidas en las 2 o 3 escenas que comparten la criatura y Elizabeth que le dan el alma a la propia película. La aceptación sin esperar nada a cambio. No ves al monstruo, ves a alguien, no ves a algo, ves a una criatura que tiene sentimientos, que es palpable, que se puede sentir, no nada más a una cosa que uniste quirúrgicamente con un proceso sumamente complejo que no tiene absolutamente nada que ofrecerle al mundo. En la película te lo va diciendo constantemente. Es una especie de relación compleja entre un padre y un hijo que no soporta las imperfecciones del vástago e intenta siempre que sea perfecto, porque su propia infancia no fue perfecta. Y Guillermo del Toro lo logra imprimir muy bien. Seguramente esto viene en el libro, seguramente esto viene en la novela, pero la película te lo confirma de un modo en el que sabes que solamente Guillermo del Toro es capaz de hacer. Insisto, no es la mejor película del mundo, no será la mayor obra maestra de Guillermo del Toro para mucha gente, pero sí es una película que te termina tocando fibras muy, muy palpables. Te termina conmoviendo en diversos momentos, pese a que sabes que esta es una película del monstruo de Frankenstein y que es muy ávida a considerarse una película de horror. Pero pese a ser una película aparentemente del género de terror, con clasificación restringida, con escenas sangrientas, con descripción muy gráfica visualmente de la creación del monstruo, la unión quirúrgica de la parte del cirujano, de cómo todo esto es un proceso sumamente complejo, el espectador agradece que sea de ese modo, porque sabes qué director está detrás, sabes qué tipo de historias te va a contar y sabes que la unión, el binomio de Guillermo del Toro con Frankenstein puede ser un fenómeno muy interesante. La parte narrativa en 2 horas y media que le otorgan a todos los personajes, no nada más al monstruo, no nada más a Víctor Frankenstein, no nada más a Elizabeth, no nada más al tío de Elizabeth, que es el barón Harlander. Todo lo que está alrededor de estos 4 personajes es también muy importante, porque todo lo que rodea a esta gente es prácticamente lo que se intenta combatir, que es la soledad. El acto que corresponde a la criatura es la antítesis completa de la parte que cuenta la historia de Víctor. Cómo a partir de la soledad se puede encontrar algo bueno, mientras que la soledad nace en la historia de Víctor Frankenstein a través del desprecio, a través
de la enajenación, del no voltearte a ver, del ser rechazado. Pero cuando creces, quieres ser admirado, quieres ser reconocido y creas algo que sabes perfectamente que el mundo te va a voltear a ver. Pero resulta que esa creación, que tú consideras una abominación, es la que verdaderamente posee eso que tanto quieres. Esa pureza, esa bondad, esa necesidad de cariño, te la puede otorgar un monstruo al que tú rechazas como tu padre te rechazó en tu niñez. Así que, en realidad, ¿quién es el monstruo? ¿La creación que hiciste con un montón de pedazos de cadáveres o tú mismo como el creador de esa criatura? Y esa es la que me parece una de las moralejas más interesantes que Guillermo del Toro ha colocado en sus películas. De todo su organigrama de largometrajes, Frankenstein podría ser una especie de joya de la corona, porque realmente te cuenta cómo a través del dolor y cómo a través de la soledad podemos ver la belleza, podemos ver la lealtad, el cariño ante algo aparentemente feo a nuestros ojos, pero que detrás de eso se esconde la más pura y la más bella de las bondades. Ante esto y para cerrar este video en particular, quiero contar una reflexión sobre lo que la propia película me transmitió a niveles particulares y también a niveles generales. Hay que aceptar las imperfecciones. La película, por sí misma, como producto no es perfecto. Guillermo del Toro lo entiende. Pero a través de esa imperfección, sabe perfectamente que el mensaje que entrega puede resultar muy práctico y muy conmovedor para el resto del público que tiene la oportunidad de ver sus productos. El hombre es responsable de películas como El laberinto del fauno, La cumbre escarlata, Crimson Peak, La forma del agua, Hellboy, pero lo que rodea esto, lo que rodea esta película, es el conjunto de sensaciones que le otorga el propio director a través de sus vivencias durante tantos años, tanto a nivel individual como a nivel laboral. Hay una parte de la película en donde el propio monstruo le enseña humildad al creador, le enseña el cariño. Ahora tú podrás ser mi creador, pero el amo ahora soy yo. ¿Qué es lo que Guillermo del Toro nos quiere decir ante semejante revelación en la escena? Puede estar eso en el libro, pero el saber perdonar, el saber tener la conciencia de que existen las imperfecciones, es algo muy palpable en esta Frankenstein de Guillermo del Toro. A sabiendas de que seguramente tendrá un montón de nominaciones, un montón de consideraciones a los premios, para mucha gente no será una película perfecta. A algunas personas les parecerá una película muy aburrida, una película vacía, una película sin sentido, la peor de la filmografía de Del Toro, pero para otras tantas no. Esas pequeñas imperfecciones les parecerán bellas, les parecerán interesantes, les parecerán incluso coherentes dentro de su propia imperfección y sin sonar tan grandilocuente o tan intelectualoide como muchos críticos de cine alrededor del planeta. Yo sí considero que Frankenstein es una lección de lo que es el mundo real a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel social, a nivel cultural. Hay tanta maldad en el mundo que es muy difícil encontrar la bondad en él. Pero cuando la bondad es capaz de vislumbrarse por sí misma, termina eclipsando a ese montón de oscuridad que hay alrededor nuestra. Y eso es lo que Frankenstein representa. Aparentemente es la criatura más fea y más horrible jamás creada, pero ya cuando la conoces, ya cuando ves su parte de la historia, ya cuando ves el detrás de cámaras de lo que ocurrió con su creador Víctor Frankenstein, entiendes verdaderamente de que el monstruo no es el conjunto de pedazos de cadáver que fue creado en un laboratorio, sino el sujeto que unió esas piezas de cadáver, porque hay mucho dolor detrás, y ese dolor se le transmite a la criatura a sabiendas de que nunca va a morir, y llega al final de la película sabiendo que es un ser inmortal, que por más que lo dañen físicamente, nunca va a dejar de existir.
mientras que al resto del mundo alrededor de él, las personas que él ame, las personas que él considere puras, considere sinceras y genuinas, en algún momento se van a ir. Hay dos personajes en esta película que pierden la vida, que son importantes para el monstruo de Frankenstein. Y son dos personajes que juegan un papel fundamental para darle ese punto de bondad a este monstruo que, insisto, es fantásticamente interpretado por Jacob Elordi. No dudo que con Andrew Garfield esto hubiera sido igualmente una interpretación de 10, pero lo que hace Jacob Elordi aquí es milimétricamente cuidado, al igual que la propia creación del monstruo. Es una reflexión que hace una especie de moraleja del dolor. ¿Cómo aprendemos a través del dolor? ¿Qué es lo que el dolor nos enseña, tanto para bien como para mal? ¿Y qué vas a hacer con el dolor? ¿Lo vas a adoptar? ¿Lo vas a dejar que entre y te consuma por dentro? ¿O vas a hacer algo bueno a través de esas vivencias que tanto te duelen, que tanto te han destrozado, y crear algo bueno en la vida a través de esas vivencias y a partir de las mismas? Creo que esa es la reflexión que yo puedo dar a nivel particular y a nivel colectivo de lo que representa Frankenstein, tanto para los espectadores que conocemos la filmografía del Toro, como para quienes no nos gusta el terror, como para incluso aquellos que somos como muy discretos a este tipo de cine de horror, pero a sabiendas de que hay un mastermind como Guillermo del Toro detrás, nos animamos a verlas y vaya sorpresa a nivel argumental nos han dado en este final de 2025. Seguramente esto va a entrar en mi top de películas del 2025 y ojalá que ustedes también la hayan disfrutado. ¿Qué es lo que opinan de Frankenstein de Guillermo del Toro? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Quiero leer su postura en los comentarios. Si les gustó este contenido, compartan con su gente, denle click en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y sobre todo, si le dan me gusta, si consideran que ese contenido es digno de hypearse, se les agradecería mucho que le den ahí clic en hypear para que lleguemos a muchas más personas en esa plataforma de YouTube. Ángel Garmendia con todos ustedes, espero que estén muy, pero que muy bien. Un saludo a donde quiera que estén y recuerden que un gran arte conlleva una gran información.